Cerca de 1.800 habitantes tiene Camuñas y aquí, entre ellos, en el corazón de la Mancha, es posible encontrar a un artesano que con su trabajo mantiene vivo uno de los oficios que ha dado fama mundial a Toledo. Una de sus señas de identidad más importantes, solo hay que dejarse guiar por el sonido. Lo que ocurre en Camuñas es solo el primer paso de un proceso minucioso. Aquí está el corazón de espadas Mariano Zamorano. Nos recibe Julio Ramírez. En sus manos se mantiene viva una tradición milenaria, la forja de espadas. Hoy estoy haciendo pues estas piezas que son armas arrojadizas de la época romana. Justamente estoy haciendo una colección de armas cántabras, porque vamos a documentar precisamente el armamento arrojadizo que utilizaban las tribus astures y cántabras. En este momento pues estoy haciendo una colección de distintas hojas que existían y bueno, pues vais a ver cómo hacemos una. Como aquí podéis apreciar la fuerza que tiene el fuelle. El fuelle da un flujo continuo, no es como el típico fuelle de una chimenea. Te da un flujo de aire continuo de buena calidad que nos permite calentar la hoja en un momento. ¿Veis? Poco a poco vamos formando la ojiva. En este caso se trata de la hoja de lo que va a ser una jabalina, que era una de las armas arrojadizas más ligeras que existían, que podían llegar a mayor alcance y que eran muy utilizadas por las tribus habitantes de la península ibérica. Otra vez. Mira, ¿veis cómo va cambiando la figura, cómo va cambiando la silueta? Poco a poco ya vamos obteniendo el perfil. Esto, al ser una pieza de hierro, no es acero, porque estamos haciendo una reproducción con el material además de la época. Está perfilada, en principio está forjada. Después le daremos un tratamiento térmico, un templado, para poder conseguir endurecer un poco la superficie, aunque en realidad no se va a utilizar porque es para una exposición. Esto va a acompañar como recurso didáctico a una conferencia que vamos a hacer, una ponencia que vamos a hacer este año en las guerras cántabras, en Corrales de Buelnas, que es donde se celebra uno de los enfrentamientos más importantes entre romanos y norteños. Esta es una que luego la terminaremos con la moladora, con lima y demás, hasta pues completar la colección que estamos haciendo. Entre las llamas y el golpe constante del martinete, Julio Ramírez transforma barras de acero en las hojas que después viajarán al taller de Toledo para añadir la guarnición. Aprovechando que esta era mi fragua de siempre, pues claro. Entonces nosotros pues estamos haciendo aquí esa parte del trabajo importante, pero que en realidad es mínimo. Aquí hacemos un 20% más o menos de lo que es la espada en total y al resto ya lo realizamos en Toledo, en el que es taller y punto de venta. Entonces, un día en el taller, bueno, pues es pues mucho martillo, mucho martinete, partiendo de materia prima hasta que conseguimos forjar lo que es la hoja, que es la que nos vamos a llevar. Te puedo dar ejemplos. Me dices mucho martillo, mucho martinete, explícame. Bueno, claro, yo te pregunto cómo es un día de trabajo para ti. Esto es tu día a día. A mí me ha sorprendido llegar aquí y verte trabajando. Pues mira, te puedes imaginar que una espada como esta, ¿sí?, que parte de materia prima, como es una barra cilíndrica o una pletina, pues todo esto lo tenemos que desarrollar en la fragua calentándolo. Hasta que le damos forma de una pletina,
hasta que conseguimos estos perfiles, pues tenemos que trabajar mucho. Tenemos que forjarlo directamente. Gracias al martinete, como estoy yo aquí solo normalmente, si no fuera gracias a máquinas de este tipo, que es una máquina muy antigua, esta máquina me has dicho que tiene como más de 100 años. 100 años aproximadamente, pues gracias a esto pues yo puedo trabajar, estando yo solo, puedo ser productivo, o sea, puedo hacer varias hojas al día para luego terminarlas ahí. Pues entre el fuego que se alimenta con este fuelle también. Que el fuelle también tiene muchos años. Pues este fuelle también ronda los 130, 140 años, que es compañero de ese otro yunque. Estas herramientas y estas máquinas se hacían para toda la vida, y para toda la vida de varios, no solamente de una persona. De varias generaciones. De varias generaciones, porque se ha debido de pasar ya por varios dueños. Bueno, pues es mucho golpear, mucho controlar y sobre todo tener conocimiento de lo que queremos hacer. Las hojas de las espadas no se hacen, digamos, al tuntún, sino que al ser nosotros unos espaderos especializados, que somos espaderos históricos, tenemos que atender a la tipología de las espadas, es decir, nos tenemos que ajustar a unas espadas tal como eran, no hacemos espadas de fantasía. Claro, espaderos históricos, ¿me quieres decir que sois capaces de recrear una espada que puede tener una antigüedad? Nosotros trabajamos todas las épocas, desde espadas prerromanas, desde nuestras falcatas ibéricas, las espadas de antenas célticas, incluso el gladius romano, que por cierto nació en la península ibérica. El gladius se inspiró en su época en las espadas célticas, porque era una hoja que a los romanos les pareció interesante implementarla en sus ejércitos. Ellos mejoraron el diseño y lo adaptaron y pasó a llamarse desde Gladius Hispaniensis, era la espada de Hispania, que era el primer gladius que nació, a luego ya tener varios modelos y se extendió por todo el ejército romano. Bueno, pues esa es una de las espadas más importantes, que es el gladius. Pasamos por todas las épocas, luego toda la Edad Media, desde la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, lo que es la era vikingas. Luego entramos ya en la Edad Moderna, Renacimiento, y nos quedamos más o menos, nosotros llegamos hasta el siglo XVIII-XIX, que es cuando ya la fábrica de armas de Toledo empieza a funcionar y hay producciones ya masivas de armas. Cada encargo exige un trabajo previo de investigación en bibliografía especializada, visitas a museos y consultas con expertos. Cuando es necesario, solicitan acceso a piezas originales para medirlas, fotografiarlas y reproducirlas con exactitud. Nosotros hemos hecho reproducciones museísticas, por ejemplo, la denominada tizona, que se encuentra hoy en día en el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, pues esa la hice yo personalmente, fui yo quien hizo la réplica cuando la tizona se vendió, que ahora mismo está en el Museo de la Ciudad en Burgos. El Museo del Ejército no quería quedarse sin esa pieza, entonces mandó a hacer una reproducción exacta de la tizona. Eso lo hice yo. Hace poco hemos hecho unas réplicas también para el Museo Zayed de Abu Dhabi, de una sepultura, de un hallazgo arqueológico, que efectivamente han aparecido varias piezas, entre ellas de bronce, han aparecido espadas, dagas, lanzas, y hemos hecho la réplica de una espada de hierro muy especial, porque tiene una tipología muy propia, que para ellos es como si fuera nuestra tizona. Realmente es la espada que está recién expuesta en el museo, lleva poco tiempo expuesta, pero va a adquirir esa importancia nacional, como para nosotros es tizona, para ellos va a ser ese arma. Y bueno, réplicas de ese tipo hemos hecho varias y hay que hacerlas exactas. Entonces yo te veo encantado de hablar de tu oficio, se ve que disfrutas, ¿no?, dedicándote a esto. De hecho es una elección consciente el querer dedicarte, ¿no?, a la espadería, porque antes no te dedicabas a esto. No, te lo ha dicho alguien. Alguien me lo ha chivado. Sí, yo era topógrafo antes de este oficio, pero topógrafo de una empresa que estaba en Toledo. Entonces, bueno, llegó un momento, por circunstancias personales, que ya me apetecía viajar menos. Y como tenía en mi entorno, había compañeros que tenían padres que eran espaderos, que estaban en activo, pero ya estaban a punto de jubilarse, pues empecé a darle vueltas a la cabeza. Además se sumó un hecho, una casualidad. Trabajando por Madrid, pues vimos mi compañero y yo un anuncio de un curso de esgrima
medieval. Eso no existía, no lo habíamos visto nunca. Yo no había tenido contacto con una espada. ¿Nunca te había llamado la atención? Jamás. Vale, Nunca. vale. Estamos hablando ya por el año 97, 1997. Sí. Bueno, pues nos presentamos en ese curso, hicimos el curso, conocimos al maestro Enzo Cherubino, que era un italiano que había tenido un palmarés importante en el mundo de la esgrima deportiva, estaba afincado en Canarias y él de vez en cuando venía a Madrid a dar cursos monográficos de las 3 armas deportivas. Y ahí empecé yo. ¿Dónde llega todo esto? Formamos una asociación, hacemos un grupo de esgrima medieval con gente de Toledo, gente de Murcia, gente de Canarias, muchas personas que estaban en ese curso, con el maestro Cherubino a la cabeza, porque sí, él necesitaba también pues, gente que le interesara, ¿no? Y cuando vemos que sí queremos practicar esgrima, pero ¿y el material de dónde lo sacamos? Claro. Claro. El material con el que hicimos nosotros los cursos fueron espadas que estaban hechas por espaderos toledanos, pero con la técnica tradicional. Espadas que se parecían más a armas reales, sí, que entrañaban cierto peligro porque tenían punta y filos. Claro, claro. Entonces no eran un poco viables. Peligroso, ¿no? A ver, eran espadas correctas, sí, con la calidad toledana, lógicamente, pero no eran espadas que estaban pensadas para hacer deporte. Entonces, esa necesidad de material que tenían en ese momento los poquitos clubs que estaban emergiendo, entre ellos el primero, el nuestro, que es Baucán, que todavía existe, que puede que sea el club de esgrima medieval más antiguo de España, porque se empezó a funcionar en el año 98, que es cuando yo empecé a hacer las espadas, luego ya se convirtió en otro tipo, cambio de club elemental deportivo a asociación deportiva, sigue existiendo, o sea, asociación cultural, seguimos existiendo todavía. Que todos los integrantes, que éramos unos chavales en aquella época, ya todos peinamos caras, algunos ni eso, como yo, ¿no? Pero bueno, que surgió de la necesidad de poder atender a esos clubes que estaban practicando esgrima, pero solo podíamos comprar material en el extranjero, y era muy difícil acceder a él por precio, por importación, incluso por ponernos en contacto con los fabricantes. Ten en cuenta que ahora mismo es muy fácil, con tu teléfono móvil haces una búsqueda en Google y encuentras el fabricante que se anuncia, pero antes no. Y ese interés por la fabricación de espadas le llevó a contactar con antiguos espaderos de la fábrica de armas de Toledo, ya retirados, que le enseñaron las bases de la espadería tradicional toledana. 2 años más tarde ya estaba produciendo en su taller de Camuñas, un lugar cargado de recuerdos, el antiguo taller de su padre. En 2017 llegó la oportunidad de unirse al taller de Mariano Zamorano, último espadero que labraba en el corazón de Toledo, y lo aprovechó. Entonces, ¿quién se interesa en este oficio, ¿no? Como para haceros un encargo? Es decir, los clientes que tenéis, me estás hablando de la esgrima y evidentemente el campo es mucho más amplio. Es muy amplio. Aparte de los museos, que es lo que hemos estado hablando, que para nosotros es lo más exigente a nivel de conocimientos, a nivel histórico. Pero luego tenemos el coleccionista, que hay coleccionistas también muy entendidos, que suman a su colección piezas que a falta de poder conseguir una original, pues ellos quieren una réplica exacta. También atendemos a esas personas. Luego tenemos pues, a lo que estamos hablando, los deportistas, los que practican la esgrima del siglo de oro, que necesita un tipo de armas concretas, y los que practican ahora un deporte que es el combate medieval, que es un deporte de contacto, que se ponen sus armaduras, y es conocido internacionalmente como Bohurt. Quienes escuchan a Julio entienden enseguida que están ante un artesano excepcional, pero también ante un hombre que ha hecho de su pasión una fuente inagotable de conocimiento. Pero esto es una ropera civil, ¿ves? Sí, sí. Esta es la típica ropera que se montaba en una guarnición de taza o en una guarnición de lazos, pero esta servía para defensa personal, o en los casos que se producían, que no eran tan frecuentes como queremos pensar, en los duelos. Cuando había un duelo de honor, pues este tipo de armas se utilizaba en la vida civil. Son hojas flexibles, en comparación con las hojas, el mismo tipo de arma, pero en el ámbito militar, que es una hoja mucho más potente, mucho más recia, mucho más resistente. La tipología de arma es la misma, pero la estructura por eso es tan importante conocer cada una de las armas. Claro. Aunque las dos son roperas, se llama ropera pero viene más de estas, que son las civiles, porque acompañaban a la ropa de vestir.
Entonces el término ropera se ha extendido y ahora engloba pues todas las armas que tienen hoja fina y larga. Ya la gente la llama ropera, pero en realidad la ropera es la hoja que acompañaba al traje de vestir. Según el estatus del personaje, pues así era luego de elaborada la espada. ¿Qué supone mayor dificultad a la hora de elaborar? No sé, a lo mejor te llega algún encargo y dices, este me va a costar un poco más. Lo que básicamente te da el precio en una espada es el tiempo que se emplea en hacerla. El trabajo completo de una espada guarnecida, el 80% prácticamente, dependiendo qué tipo de armas, se lo lleva la guarnición. Cuanto más avanzamos en el tiempo, histórico me refiero, una espada medieval es una espada muy sencilla que tiene una guarnición muy sencilla. Claro. Es una hoja muy sencilla que normalmente constará de una cruz y un puño. Entonces, en este caso, la hoja, o sea, la espada, lo que sí lleva la mayoría del trabajo. Será una espada que, en forjar esta espada, pues a lo mejor un par de horas de trabajo de yunque, de martinetes, yunque y fragua, entonces será una espada más económica. Cuando ya nos metemos en una espada renacentista de lacería, tenemos que guarnecer esta espada con unos lazos, el 80% del trabajo se lo llevará la guarnición, no en la forja de la hoja, porque las hojas más o menos son todas parecidas, salvo que utilicemos la técnica del acero toledano. El famoso acero toledano no es un material, no es un acero especial que se utilizaba en Toledo o que se extraía de un sitio determinado, es una técnica de trabajo. Es una técnica de trabajo que se introdujo a finales del siglo XV en Toledo de mano de un personaje histórico llamado Julián del Rey. Este hombre fue espadero del mismísimo Fernando el Católico. ¿En qué consistía? Pues se cogían dos láminas de acero en el exterior, una lámina de hierro en el interior y se soldaba todo a la calda, es decir, se llevaba en los materiales casi al punto de fusión y por golpeo en el yunque se forjaban. ¿Qué obteníamos con esto? Dureza externa en los filos, pero sin embargo en el interior teníamos un ánima de hierro que nos aportaba tenacidad ante un golpe. Teníamos dureza cortante en el exterior, pero sin embargo un acero que es muy duro, es muy cristalino al mismo tiempo, o sea, es frágil, es duro, pero es frágil, y necesitábamos un arma que fuera dura y tenaz, que aguantara golpes, pero que fuera cortante. Ese es el acero toledano. Durante todos estos años de trabajo, ¿no? Evidentemente no vamos a quedarnos con cosas muy en concreto, pero en general, ¿algún trabajo que te haya gustado especialmente, que quieras destacar? Cualquiera que exija rigor histórico, yo siempre lo he disfrutado. Pues la espada de Sancho IV, por ejemplo, que es la espada que apareció en la tumba de Sancho IV en Toledo, pues la réplica de la espada, esa disfrutamos mucho con ella, porque era una maravilla de espada. Se sigue conservando en Toledo y es yo, quien tenga la oportunidad de ir a verla, la recomiendo. Es una espada que aún conserva, a pesar de ser una espada alto medieval, conserva el brillo espejo. O sea, era una preciosidad. Luego tiene una taracea en la empuñadura, con piezas pequeñitas de nácar y de maderas nobles, unas incrustaciones que hace un dibujo, unos escudos lacados en miniatura de Castilla, preciosos, o sea, con un detalle que a nosotros nos costó trabajo con nuestros medios modernos de poder realizarlo. La espada, la lobera, que es la espada de San Fernando, del rey Fernando III el Santo, esa espada está hecha de cristal de roca, la empuñadura. Aparte la hoja tiene también su particularidad, pero son piezas tan delicadas y tan especiales que nosotros disfrutamos realmente mucho. O sea, no te podría decir cuál es la que más me ha gustado, porque en todas he disfrutado. Y ya lo ven, así habla de falcatas ibéricas, gladius romanos, roperas del siglo de oro o espadas flamígeras con una precisión que solo pueden hacer de la experiencia y la curiosidad incansable. Esta hoja históricamente existió y era funcional. Esta hoja, que es tan caprichosa, no lo es tanto si la analizamos un poco desde el principio. Esta es la espada que mayor potencia de corte consigue, porque alterna lo que es estos salientes, pueden imitar a pequeñas bocas de un hacha, y el entrante hace el efecto de corte de una hoz. Es decir, que al golpear con este arma,
cualquiera de las partes que alcance el objetivo, la parte, si toca con esa parte tendríamos el golpe que podría conseguir un mini hacha, sí. Y este sería un mini hoz, es decir, que corta tanto tirando como empujando. Es tal la pasión con la que Julio habla de su oficio que no pudimos resistirnos a probar, a ponernos el delantal de cuero y empuñar el martillo para comprobar la dificultad, pero también la belleza de un oficio que en manos del artesano se convierte en una auténtica lección de historia. Pero el oficio no termina en La Fragua. En Toledo, en el callejón de Santa Clara, en pleno casco histórico, la hoja de la espada se transforma en una obra completa. Aquí, en el taller abierto al público, se realiza cerca del 80% del trabajo: limado, pulido, ajuste, montaje y elaboración de las complejas guarniciones que protegen la mano y definen la personalidad de cada espada. Bueno, pues ya estamos aquí estamos en Toledo, hemos cambiado. En Camuñas hemos estado haciendo las espadas y ahora aquí pues una parte muy importante, que es más o menos el 80% del trabajo de la terminación de una pieza, lo realizamos aquí. Sí. Este es nuestro obrador, que es donde realizamos pues todos los trabajos de limado, de formación, de montaje. Mira. Aquí podemos ver, por ejemplo, procesos, parte del proceso de una espada. Ahora pues estamos haciendo espadas de lazo y nosotros lo tenemos que ir trabajando todo en piezas y este es el sitio donde lo realizamos. Sí, sí. Podemos soldar abajo en el sótano, pero aquí arriba lo que hacemos es sobre todo limar, dar las formas a las piezas con mandriles manuales, con útiles totalmente artesanales, que hasta nuestros útiles, fíjate, sí, que están hechos por nosotros mismos. Sí. Nosotros los moldes que tenemos son patrones antiguos, como los que podéis ver ahí en la pared, y bueno, pues aquí trabajamos esa otra parte tan importante, que es hacer las guarniciones. La hoja la hemos hecho en Camuñas, mejor dicho, la espada la hemos hecho en Camuñas, y en la guarnición la hacemos aquí. La hacemos, cuando digo la hacemos, somos un equipo. Sí. Aquí estamos trabajando en taller directamente, estamos 3 personas y luego pues nuestros compañeros de atención al público. Las piezas pues las vamos doblando una a una, vamos haciendo, mira, aquí tengo las varillas, sí, las varillas con las que vamos dando forma y vamos sacando pues las piezas que luego formarán, ¿veis? Este puzzle que tengo aquí, sí, pues poco a poco se va montando hasta que vamos consiguiendo pues esto. Esta es bueno, esta espada está todavía en proceso. Sí, pero mira, poder comparar, se ¿no? puede comparar con... ¿Ves? Como es ese trabajo de pulido para que quede luego perfecto. Esto está así, luego está así. Sí. Nosotros vamos haciendo... Mira, aquí tengo unos lazos ya soldados. Sí. Y esto luego va a venir aquí a esta parte. Pero tenemos que ir haciéndolo por partes. Mira, yo termino esta parte y la pulo, la tengo que dejar abrillantada, luego abrillanto esto, porque al soldarlo ya las partes interiores no vamos a poder tener acceso de momento. Por eso es un trabajo muy laborioso y sobre todo que tiene un orden concreto. No nos podemos poner a soldar un montón de espadas porque si no, no podríamos acabarlas. Nosotros tenemos que ir, en cada momento tenemos una parte, estamos en un momento del proceso. Un legado de 7 décadas que tiene un último capítulo. Santiago Encinas, heredero de una historia familiar que comenzó en 1951, cuando su tío, Mariano Zamorano, abrió el primer taller. Tras el cierre del antiguo local en 2020, Santiago y Julio asumieron el reto de relanzarlo. Efectivamente, en el año 51, mi tío, Mariano Zamorano, fundó en la calle Ciudad la primera fábrica y el primer taller, el que ha permanecido hasta el fatídico año 2020, ¿no? Que tuvimos que cerrar aquello y vinimos para acá. Y fue luego mi primo quien le sucedió, también Mariano Zamorano, y luego ya hemos sido Julio y yo lo que nos hemos hecho cargo de la empresa y de la marca, con esa responsabilidad que sabemos que tenemos, ¿no? Junto al resto de espaderos que hay en la ciudad ahora, pues la responsabilidad de mantener una industria que ya hemos dicho que es milenaria y con esta raigambre que tiene en nuestra ciudad, esta importancia que tiene en nuestra ciudad. Intentamos y conseguimos seguir haciendo espadas de mucha calidad, manteniendo el rigor histórico, que eso siempre ha sido muy importante para nosotros,
desde el principio, desde que mi tío lo asumió y mi primo incluso lo potenció más, incluso ese rigor histórico. Nosotros lo mantenemos este rigor, pero lo intentamos adaptar también a la nueva situación de la espadería, ¿no? Está por un lado la espada de coleccionismo, pero están surgiendo nuevas formas de deportes que están necesitando de la espada como instrumento para su deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos intentando cuidar estos aspectos, ¿no? Una buena calidad técnica, pero manteniendo la historicidad y la tradición espadera. Sí. Nos contaba Julio que además es que hay un proceso de investigación, no se pone uno a trabajar así porque sí, sino que hay una documentación previa muy importante, ¿no? Para hacer cada obra. Documentación técnica, documentación histórica, en todos los sentidos. O sea, no buscamos simplemente hacer algo bonito, sino que tenemos que hacer algo que sea histórico, que sea real y que siendo real se pueda usar, ¿no? Tenga esa palabra que a veces es muy manida, la funcionalidad de las espadas, ¿no? Que sean funcionales. Bueno, todas las espadas son funcionales. La espada decorativa es funcional porque funciona en una pared, pero bueno, cuando hablamos de funcionalidad como uso de la espada, pues nosotros tenemos que saber combinar todo. Cuando la gente nos pide espadas un poco diferentes, ¿no? Del cómic, del manga o de videojuegos, nos cuesta mucho hacerla, de hecho casi nunca las hacemos, porque quienes diseñaron esas espadas generalmente no buscaron criterios históricos, sino simplemente una estética apropiada para el gusto que ellos tenían o el diseño que ellos quieren conseguir, pero eso luego es muy difícil de plasmarlo en una espada real, ¿no? Así como anécdota tonta, nos pidieron hace años una espada de 3 hojas, porque hay una película, hay un señor que pelea con una espada que tiene 3 hojas. Bueno, pesadísima, bueno, dijimos, mira, no lo vamos ni a intentar, vamos, pero sí, muchas veces tiene eso. Nosotros mantenemos la historicidad de las espadas y buscamos siempre que tengan un buen uso técnico, sí. Mira, Julio nos dice también algo respecto a esto, que hay un mundo friki, entre comillas, ¿no? Sí. Que es verdad, que vivimos en una sociedad muy de este tipo de fenómenos, claro, y que evidentemente, pues claro, llegan peticiones muy especiales, como nos estás diciendo. Sí. Se fomenta mucho el ocio, y claro, al fomentar una sociedad que está tan fundamentada en el ocio, pues cada uno desarrolla el ocio como le gusta. Entonces sí, somos una sociedad de frikis, el que no es friki de una cosa lo es de otra, ¿no? En esto de la espadería, quizás especialmente, sí. ¿Ha sido difícil poner en marcha el negocio en estos años? Antes aludías, ¿no? Estábamos hablando de lo que supuso arrancar en un periodo que ha sido de mucha... pues muy complicado, muy complejo, ¿no? En la pandemia, ¿no? Con los negocios cerrando, ¿no? ¿Teníais ahí la manta a la cabeza? A ver, ha sido muy complicado. Está siendo complicado porque como empresa somos jóvenes, ¿no? Aunque la tradición viene del 51, la remodelación de la empresa pues fue hace 4 años prácticamente, ¿no? que volvimos a abrir este local. Ha sido muy complicado porque fuimos de repente una empresa de artesanía sin artesano, ¿no? Porque tenemos una marca de referencia, Mariano Zamorano, y de repente tenemos que arrancar sin Mariano Zamorano. Y eso nos hizo rehacernos, no éramos la misma empresa, no podíamos tener la misma forma de trabajar. En cuanto a técnica sí, pero la organización interna no podía ser la misma. A eso le unimos que somos un sector muy vinculado a los visitantes, al turismo. Todos sabemos lo que pasó en el confinamiento con el turismo, ¿no? Bueno, pues seguimos complicándonos con una situación internacional ahora muy complicada, que hace que el turista no viaje tanto y las economías muy desestabilizadas. Nosotros somos un producto de rango medio alto, la gente ya no usa su dinero con tanta ligereza como antes, ni el norteamericano usa el dinero con ligereza. Entonces estamos en una situación que vamos funcionando muy bien, gracias a Dios, pero todavía nos cuesta mucho arrancar. Hemos creado una rama de armas de combate, de Oswald, la hemos llamado, y bueno, pues eso también estamos arrancando. Ahora estamos buscando empezar a ser nosotros los que vayamos a Estados Unidos en vez de esperar que vengan a buscarnos. Y bueno, pues eso estamos arrancando. Ha sido muy complicado, pero yo creo que bueno, poquito a poquito lo estamos sabiendo. Carlota es una de las personas encargadas de mostrar esta labor a quienes cruzan la puerta. Atiende a coleccionistas, deportistas y curiosos de todo el mundo y observa cada día la fascinación que despierta el proceso. Empiezo un poquito con los clientes, nos dedicamos sobre todo a hacer espadas, tanto para el mundo del deporte como para el mundo del coleccionismo, y también hacemos una pequeña producción de cuchillos y demás. El día a día es bastante ajetreado, como podéis ver. Explicamos un poco el proceso de fabricación de las espadas, lo que hacemos en este taller, que es el 70% más o menos de lo que cuesta hacer una espada, y luego también una pequeña transición
de las armas que tenemos, ¿vale? Que hay un poco como una cronología, ¿no? del mundo de la espadería y cómo evoluciona. Luego la atención al cliente, sobre todo, que es primordial porque aquí trabajamos con cliente norteamericano, por lo que es al final el cliente que normalmente más puede acceder a o más interés tiene muchas veces a este tipo de productos y vaya, pues ese es un poco el día a día. Al final en Toledo tenemos como esta herencia tan bonita con la espadería y demás, pero el toledano promedio diría que no conoce realmente la historia de lo que es el acero toledano y de lo que nos ha aportado a nivel histórico y a nivel social. En cuanto al sector turístico, creo que ha sido algo muy detonante para que Toledo fuera también un recurso turístico importante. La figura de Julián del Rey, que es este señor que en el siglo XV crea el acero toledano, está un poco como maleable, ¿no?, entre los toledanos. Entonces sí, es una pena que no conozcamos pues esas raíces muchas veces, pero es como todo en la vida, pues se aprende y se aprende a conservar también, que creo que es lo más importante y lo que más estamos dejando atrás muchas veces con el capitalismo. Sí. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué te pregunta la gente que viene? Pues muchísimas cosas. También las armas grandes, sobre todo a nivel histórico, cómo se funcionaban, cómo se utilizaban. Por ejemplo, ahí tenemos un fausal, que es un arma que se utilizaba, que es de caballería, un arma medieval que ahora se utiliza para combate medieval, que es un tipo de deporte que está en auge ahora, en Europa sobre todo, bueno, y en Texas también. Y luego, sobre todo, el funcionamiento, cómo se ve el equilibrio de una espada, todo eso. No, y además conoceros nos está sirviendo para valorar este proceso que es totalmente artesanal. Total, sí que es verdad que aquí los artesanos hacen una labor espectacular. Yo, sinceramente, hay muchas piezas que, por ejemplo, la guarnición es una parte de la espada y la guarda muchas veces se pide como ser muy detallista en la forma de trabajo, de limar, de pulir, de todo el proceso. Y la verdad que mis compañeros hacen obras de arte, bajo mi punto de vista. ¿Cómo es el trabajo en equipo? ¿De qué os encargáis cada uno? ¿Cómo es el día a día aquí? Bueno, el día a día hay dos grupos de trabajo muy marcados. Por un lado estamos Carlota y yo, que nos dedicamos a la atención al cliente, sí, al seguimiento de pedidos, a organizar la producción también en cuanto al seguimiento de pedidos. Bueno, prácticamente esto, ¿no? Y luego está el otro grupo de trabajo, que es el grupo de producción. Sí. Ahí están Julio, Antonio y Nicoleta, y bajo las órdenes de Julio, que es el artesano espadero, pues el día a día se organiza la producción, la forja de las hojas, la elaboración de las guarniciones, montaje de espadas, todo eso lo hacen entre ellos tres. Sí. Siempre bajo la supervisión de Julio, él es un poco el que coordina el trabajo de ellos, tanto de las espadas que hacemos de combate deportivo, sí, como las réplicas históricas de coleccionismo. Al margen de lo que es la cuestión, vamos a decir, empresarial, ¿no?, de gestión de la empresa, de venta de un producto, somos muy conscientes de que tenemos una misión, una responsabilidad cultural muy importante. Incluso los toledanos no son muy conscientes de que Toledo es conocido fuera de España, ¿sí?, más por el acero que por otras cosas. Sí. Es así, es una realidad que a mí muchas veces me sonroja cuando la gente viene a Toledo a comprarse una espada. Sí. Y después de estar aquí con nosotros dicen, bueno, ¿y ahora qué veo? Digo, ¿cómo que qué veo? Yo que soy toledano de toda la vida, digo, ¿cómo que qué veo? Pues millones de cosas preciosas que tiene la ciudad y un valor histórico y cultural y patrimonial. Y dicen, pues dígamelo usted que yo quiero verlo. Sí. Pero lo que conocen de Toledo primero, fuera de nuestras fronteras, no es la catedral, no es el casco histórico, no es el carácter de primacía que tiene Toledo político y religioso durante toda la Edad Media y siglos anteriores. Lo que se conoce de Toledo por la población normal es el acero y la espadería toledana. Entonces, claro, vienen aquí y todo el mundo que viene, incluso colegios vienen a veces de la ciudad, nos sentimos con esa responsabilidad, ¿no?, de explicar por qué esta tradición o esta artesanía es tan tradicional en nuestra ciudad, el sentido cultural que tiene para nosotros y el sentido identitario que tiene para la ciudad incluso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues la combinación de todo. Tiene un componente de historia, que es muy bonito. Luego tiene un componente industrial en cuanto al trabajo del metal, que también es esencial, ¿no?
Luego tiene el componente que a mí me gusta mucho de empresarial, del marketing, de la presentación, de la historia, de la cultura. O sea, se mezclan muchos elementos y esta combinación es lo que más me gusta, ¿no? Que de un día a otro no tiene nada que ver. Un día el centro de nuestro trabajo está en conseguir una calidad de un diseño y al día siguiente está en fundamentar ese diseño que hemos hecho históricamente en el arraigo de la ciudad o en la industria espadera antigua, ¿no? Entonces se mezclan muchos elementos y al día siguiente tengo que trabajar en cómo vender eso, que también tiene, en ese nivel tiene mucho encanto. Ya lo ven, en un mundo donde casi todo se produce en serie, en Toledo todavía perviven oficios que conservan el ritmo y la esencia de otros tiempos. Desde la fragua de Camuñas hasta el taller del casco histórico Espadas, Mariano Zamorano mantiene un legado que no se limita a recordar la historia, sino que la sigue forjando día a día y con ello un oficio que representa una de las señas de identidad más importantes de la ciudad de Toledo.